Luis, ¿cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estamos? Muy bien, a pesar de que, en fin, hay que rascarse el bolsillo cada vez más para ir al supermercado, ¿no? Esto no Bueno, sí, afloja esta ni con el semana IVA, hemos conocido datos de ni sin el inflación IVA, habría en que decir. España y en otros países también, que es importante y lo comentamos también porque el tema de inflación es importante cara a la pérdida de poder adquisitivo que tenemos todas las familias, pero también es importante cara a la subida de tipos de interés que están empezando o que van a empezar pronto a hacer daño. Y sí, que fue el martes, creo que se conoció el dato definitivo, que fue un poquito más alto que el preliminar que publica el INE. Siempre he pensado que no sé por qué publican un dato antes de acabar el mes, cuando después varía o no. Así tenemos dos veces ruido y dos veces disgustos. Pero bueno, lo hacen en Europa y bueno, y en esta ocasión fue un poquito por encima de lo previsto. Pero para buscar el dato positivo dentro de lo malo, hemos vuelto a ver un dato de inflación mensual negativo, es decir, bajada real de precios, no que haya subido menos que el año anterior, no, una bajada real de un 0,2% en global, porque es verdad que en alimentos, por ejemplo, que es un impacto importante para las familias, ha subido bastante. Pero bueno, vemos que la tendencia es de freno, es una buena noticia dentro de la mala noticia que es, primero, lo que ya ha subido, que eso nunca lo va a volver a bajar, y después que no acaba de frenarse a pesar de que el petróleo ha caído muchísimo, que el gas natural ha caído muchísimo, que los materiales industriales han caído muchísimo. En cambio, vemos que los precios no caen, sino todo lo contrario. Bueno, entonces estamos en un contexto en el que parece que no va a ser, no sé cuáles eran tus previsiones, porque no las recuerdo, Luis, pero no va a ser fácil conseguir rebajar esa inflación y no va a ser fácil tampoco, por tanto, conseguir calmar un poco la sed de intereses altos de bancos centrales como el europeo. Sí, a ver, mi previsión es que la inflación frene, de hecho está frenando. Bajar no, bajar yo creo que ya somos más pobres que hace un año o que hace año y medio y eso no lo vamos a recuperar nunca, desgraciadamente. Pero es verdad que el ritmo de subida tiene que parar. ¿Por qué? Porque las materias primas están cayendo mucho. El origen de toda esta inflación no es solo la subida de materias primas, que también, sino el origen de toda esta inflación es muchos años de tipos de interés negativos. Eso ha provocado que haya mucho dinero en el mercado, es decir, con tipos de interés negativos nos endeudábamos prácticamente gratis, los ahorros no nos rendían, por lo tanto había mucho consumo y había mucho dinero en circulación. Esto provocado por los bancos centrales que, a pesar que el motivo por el que se pusieron los tipos negativos acabó, que fue la crisis financiera inmobiliaria de 2007 a 2012 en Europa, un poquito antes hasta 2009 en Estados Unidos, Uh, pero no quisieron quitar estas inyecciones de liquidez. La COVID lo acentuó más, si cabe. De hecho, justo antes de la COVID se empezaban a oír voces de freno, muy tarde, por supuesto. A raíz de la COVID todavía se acentuaron más, que ahí sí que había que hacerlo, ahí sí que... Pero bueno, el problema fue todo lo anterior. Y ese dinero vale menos. Porque respecto a qué vale menos el dinero respecto a lo que compras con él. Bueno, había mucho dinero, por lo tanto la inflación se disparó. A eso hay que acentuar que las materias primas, provocadas por ese incremento de consumo, las materias primas subieron mucho. La guerra de Ucrania no ayudó, ni mucho menos. Provocó un pico de subida de algunas materias primas alimentarias, industriales y energéticas fuerte. Eso se ha difuminado, ¿eh? La subida provocada por la guerra de Ucrania se ha difuminado. A día de hoy todas las materias primas, o prácticamente todas, están por debajo, algunas muy por debajo del inicio de la invasión de Rusia. Pero sigue estando esos precios, como digo, han venido para quedarse. Es muy difícil que las empresas vuelvan para atrás a pesar de tener menos costes energéticos. También es verdad que han sufrido no poder repercutir esos costes a sus clientes y ahora lo van haciendo poco a poco. Pero cara a bancos centrales, pues sí que debería empezar a suponer un cierto freno en la subida de tipos más pronto que tarde. Ya, bueno, estamos un poco ahí con eso. Por cierto que hay soluciones o intentos de soluciones, ¿no? Por parte de diversas formaciones políticas, de diversos gobiernos también. Aquí se ha puesto en marcha ese cheque de los 200 euros para que la gente pueda lanzarse, porque es lo que han hecho, lanzarse a por ese dinero con el que, bueno, pues mira, les podrán ayudar un par de semanas o 3 semanas en la compra, depende de los miembros que tenga la unidad familiar. Y mientras, desde Podemos lanzan también una propuesta que no sé cómo tú la ves, la de esos 14 productos que serían, digamos, prioritarios. A ver, estas medidas, sobre todo la del ingreso en cuenta, pueden ayudar a que las familias afronten esta inflación, pero perjudican cara a los datos de inflación.
Me explico. Si las familias tenemos más liquidez, compramos más y suben precios, ¿vale? Es una medida inflacionaria realmente. El dar dinero, como te decía antes había mucho dinero en circulación, provocó subida de precios. Esto también lo podía provocar. La ayuda es ínfima y no creo que provoque subidas de precios y sí algo de alivio. A mí todas las ayudas públicas que sean para familias realmente necesitadas, insisto en esto, lo pongo en mayúsculas, en negrita, en letra 14, me da igual cómo, pero se tiene que entender, buenas son, ojalá no hicieran falta, el gobierno se tiene que preocupar que las familias puedan encontrar trabajo, que las empresas puedan dar trabajo, puedan pagar salarios altos, cosa que no hacen. Y toda ayuda así directa previa a unas elecciones siempre me hacen, pues siempre me huelen mal, la verdad, te digo, no me quiero meter ni mucho menos en política ni en colores porque lo hacen todos, pero realmente lo que necesitan las familias es un sistema laboral flexible, que las empresas puedan contratar fácilmente, que las empresas tengan facilidades a la contratación y no mil trabas burocráticas, que los impuestos del trabajo no se coman todo el salario de la gente, porque fíjate que reduciendo me invento un 10% los impuestos del trabajo, los trabajadores cobramos un 10% más automáticamente. Por lo tanto, hay medidas mucho más fáciles, pero seguramente menos electoralistas. Por lo tanto, toda la ayuda en este sentido me parece un poco ruido, un poco electoralista y habrá que ver. Realmente las medidas que hay que tomar son muy serias, hay que cambiar el sistema laboral, hay que cambiar el sistema fiscal para que realmente España tenga un sistema laboral óptimo. A día de hoy somos el país de la OCDE con más tasa de paro, el segundo país de la OCDE con más tasa de paro, salarios medios muy bajos respecto al resto de países. Si lo comparamos a la adquisición de vivienda, que es el principal coste que tenemos las familias, los salarios son ridículos y esto viene porque no se han hecho, no se hace nada, se pegan parches a las medidas laborales, se va atrás en muchas cosas, por lo tanto ahí el problema viene muy atrás. Ya. Bueno, queríamos hablar de inflación. La realidad es que continúa la inflación, aunque ya no en los mismos niveles, por supuesto, de hace algunos meses. Y tú nos dices que eso es una buena noticia y que podemos ser optimistas de cara a este 2023, en el que, además, es posible que antes de que acabe el año, aunque ya, por supuesto, todos los hipotecados pasaremos por caja, todos nos afectará lo que ha ocurrido en los últimos meses, pero tú confías en que antes de que acabe el año ya puedan ir tocando techo y rebotando, ¿o no tanto? Sí, yo creo que las tasas de Euribor de ahora mucho más no pueden subir porque ya están 6-7 puntos básicos por encima de los tipos de interés oficiales, no, un poquito menos, me pasa un poco. Por lo tanto, creo que por mucho que haya subida de tipos oficiales, que habrá que ver cuántos hay, yo creo que ya queda poco margen. Hoy Francia ha presentado datos de inflación en nivel de lo esperado, el lunes presenta Alemania, muy importante la inflación de Alemania porque al final es realmente el peso dentro de la Unión Europea es brutal y han tenido problemas que nosotros no hemos tenido. A ver si confirman una desaceleración en la subida de inflación, que sería buenísima para que el Banco Central ralentice un poquito estas subidas que ha hecho mal, tarde, a lo bestia, sin mucho miramiento. Ya. Bueno, y que además tampoco se sienten muy mal por haberlas hecho. Quiero decir que ellos insisten en que mientras no la inflación se rebaje al 2% y estamos lejos todavía en el conjunto de Europa, seguirán apretando. Mira, aquí hay dos puntos. El primero, no hay que fiarnos de nada de lo que digan los banqueros centrales. Christine Lagarde, a finales de 2021... ¿Los banqueros centrales o los banqueros en general? Ahora los banqueros centrales, vale. Que los banqueros en general, pues tampoco... Vale, no sé. Al final es el brazo ejecutor del Banco Central, o sea que, pero bueno, tampoco ni mucho menos, y menos en un entorno bancario que no hay competencia, que no hay libre mercado y que hacen lo que les da la gana, que no remuneran los ahorros que tienen ahora que hay que hacer, que incluso banca que tiene inyecciones públicas cierran oficinas y ponen problemas a personas mayores que no están habituadas con internet. Es decir, no hablemos de bancos que bastante tienen, vamos a los banqueros centrales y otro día desnudamos un poco, si quieres, todos los problemas del sistema bancario tradicional, que ha ayudado mucho a que España no tenga un sistema económico boyante, ni mucho menos. Respecto a banqueros centrales, te decía que Christine Lagarde, a finales de 2021, la última captura de pantalla que tengo es de diciembre, dijo que no subirían tipos de interés en 2022.
Por lo tanto, que ahora digan que lo subirán, me da igual. Animaría a oyentes, a audiencia en Facebook, a analistas, cuando hablo con analistas, compañeros míos o gestores de fondos, que no hagan caso cuando les dan un micro a un banquero central, porque después donde digo Diego, y no tienen ninguna vergüenza, ni ningún reparo, ni dimiten después de todas las cagadas y comentarios que después han resultado que no son ciertos. Por lo tanto, por ahí no hay que preocuparse mucho. Y después el nivel este de inflación, es que no me creo ni siquiera que el nivel de inflación lo tengan que seguir estableciendo en el 2%. Y esto sí que hablando con gestoras muy potentes internacionales, cada vez son más las voces que están diciendo que el objetivo de inflación en el 2 va a ser irreal, ya va a ser imposible. A medio plazo, no te digo ahora a corto plazo, te digo a medio plazo. ¿Por qué? Porque el mundo se ha inflacionado, diríamos, que ahora los costes son mayores y siempre los serán, al menos durante muchos años. ¿Por qué? Un punto es la guerra comercial entre China y Estados Unidos y Europa. Cuando hace poco comprábamos cualquier producto en Amazon por €1, de aquí a poco no va a ser. China no nos va a vender menos, puede haber aranceles entre China y Europa y aranceles entre China y Estados Unidos. La clase media china está subiendo mucho, por lo tanto los costes laborales afortunadamente en países emergentes son más altos y por lo tanto eso ya provoca una inflación añadida. Y el siguiente punto es el tema energético. Las energías renovables, que son el futuro, sí, deberían ser el presente, pero son el futuro, son más caras que las energías tradicionales. Por lo tanto, durante unos años, este incremento de coste energético que pueden afrontar familias, empresas, gobierno, tiene que haber ahí una connivencia público-privada, pues va a provocar un encarecimiento de las cosas, y que ese nivel del 2% que se toman los bancos centrales como referencia pronto sea el 3%, y algunas casas de análisis me están diciendo el 4%. Por lo tanto, el mundo está cambiando, Jaime, el mundo está cambiando y hay que asumirlo. Ya. Bueno, ¿el mundo cambia y las bolsas? Pues las bolsas esta semana también están cambiando un poquito, las últimas subían, teníamos ciertas alegrías, esta semana están mixtas, ni algunas suben, otras bajan. Ayer a última hora nos llevamos un susto precisamente por un banquero central americano, que además siempre que habla siempre de subidas de tipos. Bullard se llama, siempre ha sido muy halcón, se le llama a los que quieren subidas de tipos, hay halcones y palomas, pues es muy, muy halcón. Y ayer pues habló de subidas de tipo de 0,5 en la próxima reunión, que es en marzo, cuando el mercado espera 0,25 en Estados Unidos. Veremos a ver lo que hacen y lo que se dice, pues provocó un susto. Hoy está provocando que estén cayendo, pero bueno, seguimos a nivel de año, pues fíjate, rentabilidades anuales, prácticamente todas las bolsas en positivo ya en 2023, y por ejemplo tenemos Italia en un 17%, Nasdaq americano, que tanto cayó, la tecnología americana tanto cayó el año pasado, sube casi un 14%, IBEX un 13%, es de las que más sube. Los bancos les sigue yendo bien las subidas de tipos, por lo tanto pues IBEX sigue fuerte, recuperando parte de lo que ha caído en los años anteriores respecto al resto de bolsas. Y bueno, seguimos con subidas, algún recorte como el que estamos viendo a final de esta semana, que no sé cómo acabará la semana, pero parece que acabará mixta, sin algunas bolsas subiendo y otras bajando, pero parece que los resultados empresariales que ya se están acabando de conocer están siendo buenos en general, por encima de más sorpresas positivas que negativas. Eso hace pues que haya más compras, más alegría. La inflación se está frenando, como digo, aunque de forma lenta, pues se descuentan menos subidas de tipos que favorecen evidentemente a las empresas. Se está viendo que se castigaron a empresas el año pasado de forma indiscriminada porque no tienen deuda, por lo tanto no le afectan mucho las subidas de tipos, y cayeron muchísimo. Y ahí estamos viendo que además precisamente lo que más cayó el año pasado es lo que más está subiendo con excepción de la banca, que subió el año pasado y también está subiendo pero energías tradicionales caen este año, tecnología sube mucho este año, salud está ejerciendo defensivo y no sube mucho, que no debe subir mucho, pero en momentos de sustos tampoco están cayendo. Por lo tanto, tenemos un mercado bastante entretenido, y lo que sí que está yendo bien es que eso era prácticamente una apuesta segura en mercados, la renta fija, pues debido a esas bajadas o no subidas de tipos, pues la renta fija está subiendo después de un año 2022 históricamente negativo. Piensa, el índice de renta fija global cayó un 16%, imagínate tú tener un fondo de renta fija y que te caiga un 16%, pues ha habido fondos que han caído un 20, 22, 24%, y este año pues están recuperando parte de esas caídas y prácticamente pues es una apuesta segura. La renta fija buena, ojo que ahora los oyentes
no vayan al banco y digan que era un fondo de renta fija, porque todavía hay mucha renta fija muy mala. Cuidado con eso. Bueno, justo de eso te quería preguntar también. Las rentas fijas, en teoría, en principio, se suponía que iban a mejorar los dividendos, ¿no? Que nos podía dar, el dinero que nos podía dar ese dinero puesto a un plazo fijo. Parece ser que los bancos tampoco se están decantando por subir demasiado esos intereses. Creo que he leído Ibercaja es la única que ha llegado hasta un 4%, pero ahora mismo en este contexto y en ese debate que siempre tengo yo conmigo mismo, creo, pero contigo también, sobre qué hacer con el dinero, en este caso, en este contexto, si intentar amortizar hipoteca o bien irnos a algo más moderado en estos tiempos un poco convulsos de bolsas, como dices, a la renta fija. De momento ganaría amortizar hipoteca, porque no hay manera de que los bancos nos estén dando más dinero por nuestro dinero, ¿no? Sí, mira, la sustitución de amortizar hipoteca tiene que ser invertir en bolsa a plazos similares a los de la hipoteca, porque el Euribor está bastante más alto de lo que nos da en el banco, incluso más alto, contando con el diferencial, por poco que sea, que nos da la deuda muy segura. A día de hoy las letras del Tesoro están al 3, depende de la emisión al 3,5. Las españolas, las americanas, pues están en el 4. Por lo tanto, sí que hay producto con relativo poco riesgo que renta un poquito más. Podemos encontrar ya fondos de inversión. Nosotros en cartera tenemos fondos de inversión de renta fija cuyas emisiones que están dentro del fondo en global dan 9%, pero eso sí a plazos largos y con cierto riesgo de solvencia y de potencial susto de alguna de las empresas que tenga el fondo. Pero sí que a día de hoy ya se puede, después del año anterior malísimo, ya podemos ir a buscar producto conservador con rentabilidades relativamente altas. Pero yo siempre abogo por sustitución de hipoteca y renta variable. ¿Por qué? Porque los plazos son similares. Si ahora compramos letras del Tesoro a 10 años, al 3 y algo por ciento, ahora te digo exactamente a cuánto están cotizando los bonos del Tesoro español a 10 años. Dame medio segundo y te lo digo. Pero es el 3 y algo, mira, a 3,58. Pues tú tienes parado el dinero al 3,58 durante 10 años y realmente estás perdiendo capacidad de sacar más rentabilidad. Además, durante estos 10 años te puedes llevar algún susto, como el del año pasado, que se cayó un 10%, los bonos del Tesoro vía precios, ¿eh? Por lo tanto, hay que sustituirlo por renta variable. A 20 años o 25 que te quedan de hipoteca, te va a dar más de un 3,5, de un 4%, te debería dar más si está bien diversificado, en productos de calidad, etcétera, etcétera. Claro, lo que pasa es que eso es una cuestión que a la larga está clara, pero quizás sí lo que necesitamos ahora, visto cómo está la inflación, que hace falta tener más cash, más dinero, más dinero corriente, claro, el amortizar la hipoteca lo que sí te permite es una mayor, ¿cómo iba a decir yo? Liquidez, sí, mayor liquidez. ¿no? Exactamente. Sí, mayor liquidez en el momento que cada mes pagarás menos, pero tendrás menos colchón porque no tendrás ahorros si los necesitas para algo. Eso también es importante. Si tú tienes, me lo invento, 50.000 euros para amortizar la hipoteca y los inviertes todos y después te sale algún imprevisto, no puedes recurrir a ellos. En cambio, si están invertidos, aunque sea un precio de mercado, aunque sea una parte de ellas, si necesitas 5.000 y aunque haya caídas, esos 5.000 euros, pues la caída que tengan esos 5.000 euros son recuperables por el resto del dinero, lo que te quede, pues te quedas sin ese colchón, sin ese margen. También hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Claro. Eso es lo guay de la economía, ¿no? Que siempre estamos ahí jugando con un montón de elementos que son completamente incontrolables porque son futuribles, claro. Entonces, claro, pero una buena planificación financiera que tiene que meter estos imponderables, tiene que ponerse en el peor de las situaciones, siempre tiene que haber escenarios malos dentro de una planificación financiera, ayuda mucho, ayuda más de lo que creemos. Y es verdad que a día de hoy entiendo perfectamente el debate entre amortizar hipoteca o no, porque los tipos son altos. Yo no amortizo hipoteca, yo tengo una hipoteca y no la estoy amortizando. Por ejemplo, quien tenga ventajas fiscales por esa amortización, que es un punto más para no amortizar, porque si no se quedará varios años después sin poder tener esa ventaja fiscal. Es decir, hay muchos factores a tener en cuenta. Por supuesto, el banco no te va a dar lo que te cobra de intereses sin riesgo, y más ahora que solo hay 4 bancos y que no hay competencia y que además los clientes no exigimos. Pocos clientes bancarios buscamos alternativas vía buenos fondos de inversión, vía emisiones directas de deuda. Vamos al banco donde tenemos la nómina o al de al lado
comparamos productos similares y al final va a ser muy similar. Hay que buscar un poquito más, hay que buscar productos de calidad. Hay que obligar a los bancos a que nos den productos de calidad, y a día de hoy no les estamos obligando y nos están dando malos fondos de inversión, depósitos al 0 y algo cuando los tipos de interés están al 4, fondos de inversión que dentro de los fondos tienen productos que a ellos les interesa tener y que van contra de los intereses de los clientes. Por lo tanto, pues el problema es mayúsculo. Yo animaría a la gente que le pregunte al del banco cuando le contrata un fondo si él lo tiene, si sus padres lo tienen. Ya. En muchos casos, desgraciadamente, también va a ser a que los tengan, porque evidentemente el comercial del banco no puede saber de alarmas, de tarjetas, de fondos de inversión, de nóminas, de coches, de leasings, de teléfonos móviles, que a día de hoy hacen todo esto los bancos. Pero bueno, normalmente si les preguntas, pues no van a tener el fondo de inversión que te ofrecen porque lo tienen en campaña y no pueden tener todos. Tampoco es de referencia, porque los que me vendieron a mí acciones de Bancaja o de Bankia después, te aseguro que tenían ahí mucho dinero. Sí, por eso digo acabaron que siempre, escaldados tanto como los clientes. No siempre sirve, pero bueno, al menos es un filtro. Si no tienen, descártalo, y si tienen, busca algo más. Ya. Bueno, no, Luis, es solo un filtro, no es definitivo. Está claro. Tienes, Jaime. Está claro. Luis García Langa, muchísimas gracias por acompañarnos este viernes hablando de economía aquí en Radio Calviá. No, muchas gracias a vosotros, un placer y encantado de ayudar un poquito a aclarar estas cosas que son importantes. Y muy útiles. Gracias, un abrazo. Gracias a vosotros. Adiós.